el Pleno de la Asamblea discutió en primer debate la reforma a la ley tributaria. Eso es lo que ha salido en los medios y es lo que ha estado en debate pública, la parte tributaria de estas reformas. Pero ¿sabían ustedes que dentro de este paquete de reformas se ha introducido unas relativas a la ley de hidrocarburos? De esto no se ha hablado, no se ha discutido, no se ha socializado. Pero ¿cuáles son los alcances de esta propuesta de reforma? Lo hablaremos con el doctor Luis Calero, quien tiene 40 años de experiencia en materia petrolera en los ámbitos público y privado. Doctor Calero, bienvenido a OnePlus TV. Es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a los televidentes. Doctor Calero, ¿de qué trata esta propuesta de reforma de la ley de hidrocarburos y qué hace dentro del paquete denominado Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal? Claro, mire, Yolanda, primero, para que no sea tan duro eso de los 40 años, digamos 4 décadas, más o menos 4 décadas. Sí. Bien. Mira, este proyecto de urgencia económica, que más se ha conocido como ley tributaria, tiene más de 200 artículos, disposiciones transitorias, generales, etcétera, etcétera. Pero inmerso en este paquete, existen unos 16 artículos que tienen que ver con reformas a la ley de hidrocarburos. Y yo diría que ventajosamente la comisión pertinente de la Asamblea Nacional ha decidido excluir este paquete de reformas a la ley de hidrocarburos, aunque existen una que otra versión respecto de los motivos que habrían generado este retiro, este rechazo de la comisión a estas reformas propuestas por el Ejecutivo. Yo creo que en definitiva el resultado es beneficioso para el país en el sentido de que se ha obviado o se ha impedido el cometimiento de alguna normativa de carácter inconstitucional y lesiva al interés nacional. Okay. Mira, en esta reforma sobresalen dos aspectos fundamentales. El uno tiene que ver con la posibilidad, desde hace 50 años que se expidió la ley de hidrocarburos, siempre constó un artículo que privilegiaba, yo diría inclusive disponía de manera excluyente que los hidrocarburos que se produzcan en el país debe hacérselo con el propósito fundamental de que sean refinados en el Ecuador, de que sean industrializados en el Ecuador. Sin embargo, en esta reforma se incluía el término también en el exterior, es decir, no solo se refinarían en el Ecuador, sino que también podrían ser refinados en el exterior. Ello generaba una contradicción con algunos de los propósitos, de los considerandos del proyecto y fundamentalmente se oponía a algunas normas constitucionales. ¿Por qué razón? Porque eventualmente, hipotéticamente, si todos los hidrocarburos, todo el petróleo que produce el país fuera refinado en el exterior, simple y llanamente tendrían que cerrarse las 3 refinerías que existen en el país. Y al cerrarse las 3 refinerías que existen en el país, se estaría atentando contra disposiciones constitucionales que establecen la obligación del Estado, en primer lugar, de propiciar, de proteger la producción nacional y en segundo lugar, y yo diría lo prioritario, de propiciar y proteger el empleo. Entonces, si con el cierre de 3 refinerías se iban a la calle alrededor de 1.500 trabajadores y 1.500 familias quedaban sin el sustento normal y digno, y miles de familias relacionadas con la industria de igual manera quedaban sin sus actividades económicas, simple y llanamente se estaba atentando con la Constitución. Y sí. Explíquenos un poco más el trasfondo del tema, porque usted dice que esta propuesta lo que hace es dar la posibilidad de poder refinar fuera del país, ¿verdad? Pero esa es una posibilidad. ¿Qué les lleva a usted a concluir que, dada esta apertura, finalmente dejemos de refinar en mayor o menor grado dentro del país? Y que haya esta afectación que usted dice, en la producción, en el empleo
y me imagino yo también en lo que es la inversión, que por otro lado Guillermo Lasso está pidiendo permanentemente que exista inversión, sobre todo en estos ámbitos energéticos, petroleros, etcétera. Es decir, esa es precisamente una de las contradicciones. Tomemos este último aspecto, el de la inversión. Si se pretende propiciar inversión en el país, no puede ser que los hidrocarburos sean refinados en el exterior. Si se pretendiese realmente la inversión en el país, habría que ver de qué manera inclusive se amplía la capacidad de refinación en nuestro país, porque no hay que olvidarse, Yolanda, que en el país existen dos déficits en materia de hidrocarburos, de derivados del petróleo. El uno es en volumen, en cantidad, o sea, no todo lo que necesita, lo que consume el país, la demanda se satisface con producción nacional, sino que hay que importar un 60% aproximadamente de los derivados. Ese es un déficit. Y el otro déficit es el relacionado con la calidad de los combustibles que producimos aquí. Entonces, una política sana debería ser la de superar estos déficits, es decir, ampliar la capacidad de refinación por un lado y por otro lado mejorar la calidad de los combustibles. Mira tú que en el gobierno anterior se lanzó un proyecto para tenemos un problema. Mejoramiento de la calidad de los combustibles. Calero, doctor Calero, ¿me escucha? Debía instalarse sí, yo sí, sin problema. Tenemos un problema con su internet en este momento, se está cortando. Si puede repetir, por favor, lo que estaba diciéndonos. Ya, yo lo que decía es que en el gobierno anterior se lanzó un proyecto tendiente a instalar un tren de alta conversión en la refinería de Esmeraldas para de esa manera mejorar la calidad de los combustibles y dejar de importar combustibles, porque es otro aspecto fundamental que inclusive tiene que ver con la dolarización en el país. Si nosotros queremos fortalecer la dolarización, no debemos propiciar que salgan dólares bajo cualquier pretexto. Exacto, aquí lo que ese es otro tema importante. Hay quienes alertan que esta posibilidad de que nosotros refinemos afuera, enviemos y además compremos, haya la posibilidad de ampliar la compra de los derivados de petróleo, también afectaría la dolarización de una u otra forma. Por supuesto, porque mira, si nosotros refinamos aquí aproximadamente 50 millones de barriles al año, 50 millones de barriles al año, y eso le multiplicamos solamente para poner una cantidad, una cifra modesta de $20 que podría costarnos afuera este proceso de refinación, entonces estamos hablando que tendríamos que egresar unos $1,000 millones anualmente solo en ese concepto. Si nosotros vemos el transporte, porque habría que contratar transporte de ida y de regreso de esos combustibles, entonces simple y llanamente existiría un desangre de dólares, los dólares se irían afuera y tendríamos algunos problemas adicionales para la dolarización. Pero bien, entonces yo me estaba refiriendo a este proyecto que en el gobierno anterior se lanzó y quedó trunco porque, según explicó el ministro en su momento, el ministro del gobierno anterior de Energía, él dijo que dejaba por delicadeza para que el nuevo gobierno tomara la decisión. Es decir, se suspendió una licitación en proceso, pero ya vamos a cumplir 6 meses del actual gobierno y no se ha tomado la decisión de continuar, de concluir con ese proceso. Ese es uno de los mecanismos, una de las formas. Primero, se trataba de inversión privada. En segundo lugar, solucionar el problema del déficit parcial, por lo menos en cuanto a calidad de los combustibles. Entonces, yo creo que esos son los tipos de medidas que deben adoptarse y no esta propuesta que consta en el proyecto de económico urgente enviado por el Ejecutivo. Qué interesante sobre lo que usted hace referencia. Precisamente ayer el portal digital Primicia sacó una nota que habla sobre este proceso para concesionar a la empresa privada la administración de la refinería de Esmeraldas, ¿no? Y que dice que es el que más avances registra. Entonces, agrega la nota que
con una capacidad de refinamiento de 110,000 barriles diarios, siendo esta la planta de mayor refinería, capacidad de refinería del país, habla sobre esto y la adjudicación de este proyecto que empezó, como usted bien dice, en la administración anterior. Pero también es interesante, ya ha habido un consorcio con firmas internacionales y como KBR, Energlobal de México, creo que Hyundai y tal, que fueron ya presentados por el ministro anterior de hidrocarburos, por René Ortiz. Ya fue presentado, o sea, hubo un gran avance. ¿Por qué en nuestro país, cuando ya está todo listo, cocinado, simplemente para tomar las decisiones definitivas, se caen los proyectos de inversión, doctor Calero? A ver, yo creo que lo primero es que generalmente se trata de verle los proyectos como proyectos de gobierno y no como proyectos de país. Yo creo que ese es un mal que tenemos de muchos años en el país. Planificar, proponer proyectos máximo de mediano plazo que van a satisfacer única y exclusivamente la visión o los intereses de un gobierno y no los intereses nacionales. Todo debería estar en función de una visión estratégica. Deberíamos estar pensando qué va a suceder en 20 años. Y en ese sentido, por ejemplo, sería demasiado interesante que, por ejemplo, nos fijásemos, el gobierno pretendiendo un encuentro nacional en este sentido, fijar, por ejemplo, cuál debería ser la relación reservas-producción, es decir, para cuánto quisiéramos que las actuales reservas o las reservas petrolíferas durasen, es decir, 10 años, 8 años, 5 años, 20 años. En función de eso, entonces, se van estableciendo las tasas de producción y no única y exclusivamente en función de las necesidades coyunturales de la caja fiscal, porque no hay que olvidarse, Yoli, que los hidrocarburos son alrededor del 90% la fuente de energía para el país. Entonces, sin energía no hay posibilidad de desarrollo, no hay posibilidad de actividad económica. Y esa debe ser la visión estratégica con la que debería mirarse a los hidrocarburos y no exclusivamente como una fuente de recursos fiscales. Retornando al tema de la licitación suspendida, es decir, entiendo que se presentó un consorcio, yo no sé realmente cuántas compañías, cuántos interesados se presentaron, más lo que sí debe hacer obviamente el gobierno es precautelar los intereses nacionales, ver si la propuesta que se está presentando es la más conveniente a los intereses nacionales y en función de eso obviamente adoptar la decisión que corresponda. Lo que no puede hacer, si no es admisible, es que se paralicen proyectos de esta envergadura y de esta importancia para el país. Hay que seguir adelante y hay que seguir con visión de largo plazo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Calero. Por un lado hemos hablado de esta propuesta de reforma a la ley de hidrocarburos que ya ha sido eliminada del paquete por la Comisión de Desarrollo Económico, sin embargo todavía tiene que seguir su procedimiento en el Pleno, además de que tiene que haber las dos discusiones y la aprobación o rechazo de la ley hasta el 28 de este mes, si no estaría entrando por el Ministerio de la Ley y ahí se volvería a incluir este paquete que tiene que ver con la ley de hidrocarburos. Entonces realmente la Asamblea todavía tiene que hacer su tarea y hacerla bien. Y por otro lado, el doctor Calero nos habla de ver este tema de las inversiones, sobre todo en el campo hidrocarburífero y de mejoramiento de la refinería. Ahora, hablando de la de Esmeraldas, que es la que mayor desarrollo en este sentido ha tenido, mayor apertura y propuestas de inversión, debería verse con un enfoque de país y no con un enfoque fiscalista. Muchas gracias, doctor. Un gusto haberlo tenido con nosotros. Un gusto, como siempre. Muy amable. Y bien, nosotros ya nos despedimos hasta el día de mañana. Estaremos a jueves 18. Hasta entonces.